escuchar muy bien. Me informan, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, un poco conversando respecto a lo que hemos hablado la semana pasada. ¿Ya? A ver, ¿quién me conocimos la semana pasada de la comunicación? Con respecto a la comunicación. Marciela, Pisco Chilcón, ¿me logras escuchar? Sí, Miss, le escucho. A ver, Marcela, ¿me puedes mencionar de qué conversamos la semana pasada o qué tema desarrollamos? De la comunicación, lo que es emisor, receptor, mensaje, código, canal. De eso hicimos la clase pasada. Ah, ya, muy bien. Hemos hablado y a ellos, ¿cómo se les conoce? A los que tú has mencionado, ¿con qué nombre se les conoce? ¿Cómo nos comunicamos? Uh-huh. No, ¿cuál sería el título que nosotros le colocamos a todo lo que tú me has mencionado? A ver, ¿quién nos puede ayudar? Muy bien, Kenji. Hemos hablado respecto a los elementos de la comunicación, ¿cierto? Entonces, disculpen, hemos hablado lo que es respecto a los elementos de la comunicación, ¿cierto? Hemos dicho, como dice Marciela, que hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, hay un código, hay un canal y hay un contexto. A ver, Roxana Acaparapi Mani, ¿me escuchas? Sí, Miss. Muy bien, Roxana. A ver, ¿me podrías decir qué función cumple el emisor o qué realiza? Roxana. Ruth, ¿levantaste la mano? ¿Qué función cumplirá el emisor? Es de la ¿Mm? persona quien empieza la conversación, Miss. Exacto, es la persona que empieza la información, que empieza la conversación y que hace, envía, ¿cierto? Sí, Miss. Envía, muy bien. Aparte de enviar e inicia en la conversación, ¿qué más realiza? Hay una palabrita que lo trabajamos, que significa que es la creación mental. ¿Qué realiza? El diálogo. No. ¿Qué realiza mentalmente el emisor? ¿Mm?
Ruth, ¿levantaste la mano? El ¿Qué lenguaje, Miss. realiza el emisor? No, el emisor que dijimos que es aquel que realiza, o mejor dicho, inicia la conversación, pero aparte de iniciar, va a codificar el mensaje. ¿Qué quiere decir codificar? ¿Qué quiere decir codificar? Chicos, ¿qué quiere decir codificar? ¿Mm? Chicos, chicos, no. A ver, cuando nosotros hablamos respecto al emisor, dijimos que es quien inicia la conversación y envía la información, ¿cierto? Ahora, esa actividad para que él inicie, hace primero una elaboración del mensaje, pero lo codifica. Y esa codificación es mentalmente, porque elabora el mensaje mentalmente. ¿No? Entonces, ahora el otro elemento es el receptor. ¿Qué hace el receptor, chicos? El receptor es la persona quien recibe el mensaje. Ya, pero si el emisor codifica, ¿el receptor qué hace? Decodifica, Miss. Decodifica, exacto. ¿Y qué significa decodificar? ¿Mm? Interpretar. Interpretar el mensaje. ¿Ya? Interpretar el mensaje. Ese es la decodificación. Cuando nosotros vamos a intentar de interpretar el mensaje, pero esa interpretación del mensaje, ¿dónde sucede? ¿Mm? ¿Mm? Chicos, esa acción que realiza de decodificar es interpretar el mensaje, ¿dónde sucede? ¿Mm? Chicos,
La codificación que dijimos que es una actividad mentalmente. Entonces, la decodificación también será mental o físico. Físico. Chicos, Físico, Miss. físico, no. Esa interpretación es mentalmente también, porque nosotros cuando nos envían un mensaje, no agarramos y descomponemos la palabra para poder interpretarlo, sino lo hacemos mentalmente nada más, ¿ya? Ahora, ¿qué es el código, chicos? ¿Qué es el código, chicos? Miss, el idioma. Es el idioma que usamos nosotros para poder comunicarnos, ¿ya? Este Carne. es el código. ¿Y el canal? El ¿Qué es el medio, Miss. canal? El El medio que se utiliza para transmitir el mensaje. medio que sirve para transmitir el mensaje. Y hay dos tipos de canal. ¿Cuáles son? Canal natural y artificial, Miss. Ya. Canal natural y canal artificial. ¿A qué llamamos canal natural? ¿Mm? ¿A qué llamamos canal artificial? Cuando no se utiliza artefacto o algo para conversar o celular, así. Claro, ese es el canal natural, ¿cierto? Y el canal artificial. Por los medios de celular, teléfono, computador. Exacto, cuando nosotros hacemos uso de algún objeto que haya sido creado por el hombre, por ejemplo, el celular, la laptop, la computadora, la tablet, el papel, ¿cierto? Si nosotros al momento de comunicarnos empleamos otro elemento, o mejor dicho, un objeto para comunicarnos, es automáticamente el canal artificial, ¿ya? Muy bien. Y por último teníamos el contexto. ¿Qué es el contexto? El lugar donde se da la comunicación. Exacto, es el lugar o espacio donde se realiza la conversación, ¿cierto? Ya sea, por ejemplo, nosotros supongamos que, bueno, nos encontramos en un gas sintético y estábamos hablando sobre, a ver, la coyuntura nacional. ¿Cuál sería nuestro contexto? Chicos, ¿cuál sería el contexto en ese ejemplo que les he dado? Yajaira, Keiko.
¿Cuál es el contexto? El gas sintético. El gas sintético, ¿ya? Ese sería nuestro contexto. Entonces, todos esos elementos están siendo involucrados cuando nosotros realizamos la comunicación, ¿cierto? Entonces, muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la lengua y el habla. Cuando hablamos de la lengua y el habla, ¿ustedes consideran que es lo mismo o es diferente? Diferente, mis. ¿En qué creen que se diferenciará? Chicos, ¿en qué creen que se diferenciará? Ya, la lengua es un código. ¿Y qué será el habla? Ya, el habla nos dice acá Kenji que es el medio de comunicación. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. A ver, lo que primero debemos de conocer nosotros son la teoría básica sobre el lenguaje. El lenguaje, cuando nosotros vamos a emplear el lenguaje, es aquella facultad que nosotros empleamos para comunicarnos, haciendo uso, claro está, de signos orales o también los escritos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es un fenómeno social en el cual va a usar diferentes tipos de formas de comunicarnos y van a ser característicos de ellos, ¿no? Por ejemplo, la función representativa, la función expresiva, la función apelativa, metalenguaje o metalingüística, la fática o de contacto, la poética o la estética. Entonces, cada una de estas funciones tiene una finalidad, ¿sí? Que nosotros al momento de emplearlo vamos a interpretar. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos que el lenguaje tiene una función representativa, hacemos referencia a que el lenguaje es cuando nosotros manifestamos un tipo de información, ¿no? Ya sea real o ficticia. Entonces, ahí cumpliría la función de representativa. La función expresiva o también llamada emotiva es cuando nosotros expresamos nuestras emociones. Ya cuando expresamos nuestros sentimientos, es ahí que cumple la función representativa. ¿Ya? Ahí cumple la función representativa. Ahora, la función apelativa es cuando nosotros vamos a dar órdenes. Cuando nosotros estamos dando órdenes o estamos haciendo, pidiendo un deseo, estamos haciendo uso de la función del lenguaje, que es la función apelativa, ¿ya? Y la función metalingüística es aquella que solamente nos habla, ¿sí? Sobre órdenes. Cuando nosotros damos una orden, a ver, la apelativa es cuando damos orden. La metalingüística es cuando netamente nosotros nos enfocamos al hablar del área de comunicación, mejor dicho, de los temas de comunicación, cuando hablamos del lenguaje, de lengua, de los elementos, del multilingüismo, de sinónimos, de antónimos, estamos haciendo uso de la función metalingüística o de metalenguaje. ¿Ya? Ahora, la función fático de contacto es cuando nosotros vamos a hacer uso de, para alargar la conversación y no muera en un solo saludo. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo,
Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Yo no lo voy a cortar, o la otra persona debería de alargar la conversación. Cuando lo alarga, está cumpliendo la función de enfática o de contacto, ¿sí? Y la función poética o estética es cuando nos expresamos con poemas, con textos románticos. A eso se refiere, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda sobre las funciones del lenguaje? No, mis. A ver, el resto. Chicos, chicos, ¿ninguna duda el resto? Ya saben que al final yo les voy a consultar y les voy a preguntar, ¿eh? Para ello necesito saber para poder seguir avanzando. ¿Mm? Muy bien, bueno, ya que no hay consultas, pasamos entonces. Las funciones del lenguaje entonces son 6. Función representativa o informativa, la función expresiva, la función apelativa, la función metalingüística, la función fático de contacto o también la función poética o estética. Ahora, el lenguaje tiene ciertas características, ¿ya? Ciertas características que nosotros debemos tener en cuenta, que son racional, universal, innato, aprendido, convencional, simbólico y de doble articulación. Decimos racional porque hacemos uso de la razón para poder comunicarnos. Universal porque todos lo empleamos. Innato porque va a tener modificaciones propias de nosotros mismos, dependiendo a la sociedad a la cual nosotros estamos guiando. Aprendido porque a través del tiempo nosotros vamos a ir modificando y vamos a ir aprendiendo nuevas formas, ¿sí? Convencional, porque lo usamos de acuerdo a nuestras necesidades, ¿sí? Simbólico, porque hace uso de signos, ¿sí? Que son las letras en sí. Y de doble articulación, ¿sí? Entonces son 6, 7 características que nosotros debemos tener en cuenta respecto al lenguaje. Entonces, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a que nosotros vayamos a interpretar, ¿no? Ahora, el lenguaje se va a separar en planos, en 2 planos, en de la lengua y del habla. ¿Hasta aquí alguna duda al respecto, chicos? Bueno, veo que ya no hay dudas. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de los planos del lenguaje, vamos a hacer referencia a 2, a la lengua y al habla. Cuando nosotros hablamos de lengua, vamos a manifestar, como dijo su compañera, que es un sistema de signos, que es llamada, por ejemplo, el código, ¿ya? El código. Entonces, ¿qué es? Es un sistema de signos referido con el código en el que una comunidad usa para poder comunicarnos. Entonces, de acuerdo a donde nosotros estemos o hayamos nacido, ¿cierto? Ahora, el lenguaje se va a caracterizar, uno, porque es social,
2, por su naturaleza, que es abstracta, que se necesita. Y psíquica, porque todo está en la mente. Y como dice acá, que nos va a llegar una herencia como algo histórico, es fija desde el punto de vista sincrónico. Quiere decir que ello que en ciertos casos es afectado a través del tiempo. Entonces es fija, ¿por qué? Porque nosotros decimos, o nosotros cuando hacemos uso de algún idioma, lo usamos a nuestra conveniencia, ¿cierto? A nuestra conveniencia, a cómo nosotros vayamos a comunicarnos o en qué contexto nos vayamos a comunicar, porque no vamos a usar la misma terminología que cuando hablamos con nuestros compañeros o docentes que cuando hablamos de con nuestros amigos, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, se emplea una distinta forma de comunicarnos. Ahora, cuando nosotros hablamos del habla, ¿sí? Hay una diferencia, ¿por qué? Porque es el uso que nosotros vamos a dar a cada uno de los individuos referente a los signos de que conforman la lengua. Mejor dicho, que es una realidad viva, fonética, es decir, la realización de la lengua, ¿sí? Por eso decimos que el habla, 1, es concreta, 2, es efímera y 3, que es variable, varía de acuerdo a la sociedad o donde nosotros nos encontremos, ¿no? Esto varía, el habla varía. Por ejemplo, hablas, no sé, quechua, nada más en por tu casa o por el espacio en el cual vives, ¿cierto? Pero, por ejemplo, te vas a vivir a Lima por trabajos o X motivos y estás largo tiempo ahí, entonces ya se te va a pegar, como nosotros decimos, el dejo, o mejor dicho, si no se te pega el dejo, vas a tener nuevos o nuevas palabras a tu vocabulario mental que tú realizas, ¿sí? ¿Hasta aquí entendieron lo que es lengua y habla? A ver, Ruth Fernández. Ruth Fernández, ¿me escuchas? Presente, Miss. A ver, Ruth, ¿me puedes decir entonces en qué se diferencia la lengua del habla? Ruth. Ruth. Muy bien. A ver, Ruth, me parece que no está atenta a la clase. A ver, hemos dicho que la lengua va a ser aquel sistema de signos, ¿cierto? Que se emplean códigos dentro de los elementos de la comunicación. Y el habla es de cómo nosotros nos comunicamos, ya haciendo uso de diferentes funciones.
Acá tenemos una frase que nos dice que la lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca efectos, pero a su vez dice que el habla es necesario para que la lengua se establezca y evolucione. Por eso la relación entre los dos es de interdependencia. Entonces, ¿qué quiere decir interdependencia? Que se necesitan mutuamente para poder lograr un mismo objetivo. Ahora, ¿qué nos dice acá? Que debemos tener en cuenta que todo aquello que el lenguaje tradicional, social, cultural, es decir, habitual, en el uso de la lengua y que no llega a afectar el sistema, que dice que va a reflejar el hábito importante, pues limita su libertad expresiva. Tú tienes la libertad de poder comunicarte como tú consideres, ¿cierto? Pero este tipo de forma que nosotros vayamos a tener va a depender de acuerdo a nuestra conveniencia, ¿no? Ahora, la variación de la lengua tiene varios, la dialéctica, el sociolecto, los niveles de la lengua, de cómo nosotros nos comunicamos, la jerga y la replana y los tipos de jerga. Aquí vamos a ver si es jerga es igual que nosotros conocemos o distinta. ¿Ya? Entonces empezamos con lo que es la variación de la lengua con el dialecto. ¿Ya? Es aquella variación que va a adquirir una lengua en un determinado lugar. Ya eso es el dialecto. Cuando tú, por ejemplo, adquieres el lenguaje del lugar de donde vives, por ejemplo, el shipibo, ¿cierto? O por ejemplo, el quechua, ¿sí? Tú lo vas a adquirir. De ahí a que si fuese mejor o quizás no lo recibas de la misma manera, hay soluciones que le podemos dar, ¿ya? ¿Qué nos dice acá? Que el castellano que habla el limeño no es idéntico, y eso yo les decía la semana pasada, ¿no? El hecho que yo pertenezca a un mismo país no significa que yo vaya a hablar correctamente con una persona que vive y ha crecido en la chacra, ¿cierto? O mejor dicho, en la ciudad. Entonces, ahí no va a coincidir, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen otra forma de comunicarnos, de comunicarse, utilizan quizás algunos términos que nosotros no estamos muy familiarizados y a veces nos callamos y no preguntamos, ¿no? A eso se refiere. Ahora, en el sociolecto es aquella variación que se va a presentar en la sociedad de acuerdo a factores socioculturales, ¿no? Los niveles sociales, ¿no? De cuando nosotros nos estamos comunicando. Ahora, uno de ellos es que la lengua varía de profundidad, o sea, de sociedad, ¿no? Y en extensión de variación geográfica. Entonces, varía de qué nos dice? De profundidad, de cuánto o a cuántos lugares llega, ¿no? A eso más se refiere. Y las diferencias de hablas dentro de una comunidad se deben a la influencia de factores geográficos, ¿no? Dependiendo que haya distintos. Por ejemplo, yo me voy de viaje y no sé, supongamos que habla a la perfección el quechua. Entonces, esa terminología o diferentes formas de comunicarnos vamos a ir llevando a los lugares donde nosotros vayamos, ¿no? Y se va a quedar quizás un poco, van a conocer algo más de las letras del vocabulario. ¿Hasta acá me entendieron, chicos? ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien. Muy bien. Ahora, el sociolecto se va a dividir en niveles y cada uno de los niveles, ahorita ustedes me van a indicar en qué nivel se vayan a encontrar. Por ejemplo, el nivel estándar, el subestándar o superestándar. Cuando nosotros hablamos del nivel subestándar, aquí vamos a encontrar la lengua popular, a la lengua vulgar, de cómo los demás se vayan a comunicar sin necesidad, por ejemplo, que tenga algunas deficiencias al emplear algunas terminaciones o la forma en cómo lo emplea, ¿no? En el lenguaje estándar vamos a tener lenguaje culta y una lengua coloquial. Cuando nosotros nos comunicamos
de manera habitual, ¿no? Sin ninguna palabra engorrosa, ¿no? A eso se refiere. Y el nivel súper estándar es ya mucho más especializado, ¿no? Y sea en la sociedad que te manejes, ya sea familiares, ya se te queda. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a comunicarte de esa manera, ¿sí? Ahora, la jerga y la replana. Muchas veces nosotros hemos confundido lo que es la jerga. A ver, ahora vamos a conocer por a qué llamamos jerga y a qué llamamos replano. La jerga, según la Real Academia Española, nos manifiesta que es el lenguaje especial y familiar que usan entre los individuos de ciertas profesiones y oficios, como tú, los tesoreros, los estudiantes, abogados, etcétera. Entonces, por ejemplo, esa situación es beneficiosa, ¿no? Porque nosotros, ¿qué nos dice? Que la jerga es aquella que nosotros usamos dependiendo la sociedad, ¿no? Por ejemplo, hay jergas de los profesionales, hay jergas de los médicos, de los docentes, por ejemplo, de los contadores, todo hay forma de comunicarnos y tipo, ¿no? A eso se refiere. Ahora, ¿cuáles son las causas? Las causas son que uno, porque las personas están determinadas por su grupo social, ¿sí? Por la edad, por el tipo de trabajo, por el lugar de residencia, o por la afición. A eso se refiere, ¿sí? La jerga, ¿sí? Tiene causas también. Entonces, el habla, o mejor dicho, la jerga va a predominar según su grupo social. Ahora, por la corrupción del lenguaje ordinario, ya demasiada, se podría decir, forma o tipo, por su grupo social, va a hacer que muchas veces, bajo la influencia de la negligencia y de vocabulario que se practican con un afán humorístico juguetón, en el intento de representar la realidad no como debe de ser, ¿no? Nosotros muchas veces habíamos visto personas que fingen quizás y no conocen absolutamente nada del tema, ¿sí? Ahora, hay tipos de jergas también, ¿ah? Por ejemplo, la jerga profesional, la jerga social, hoy también llamada el argot, la jerga familiar, por ejemplo, jerga de afanar, jerga a la tela o jerga caleta. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos jerga profesional, vamos a hablar cuando las jergas o el tipo de lenguaje que nosotros empleamos con nuestros compañeros o ya sea con nuestros colegas de trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque hay jergas, mejor dicho, dichos, que palabras que no interpreten o que no puedan comprenderla, ¿ya? Ahora, la jerga social es aquella que sirve como identidad para las personas, ¿no? Cómo ellos se identifican. Eso, por ejemplo, es cuando nosotros hablamos de algún deporte, ¿no? Por ejemplo, hacemos deporte, pero en ese deporte usamos nuestras propias jergas, ¿sí? Pero no vamos todos los días empleando esa jerga, ¿ya? Ahora, jerga familiar es cuando mayormente las bromas, ¿no? Que se realiza entre familiares. Y la jerga del móvil es los SMS del chat, ¿no? Ahora, jerga peruana, por ejemplo, tenemos tres ejemplos. El de afanar. ¿Qué creen que signifique afanar, chicos, en jerga peruana? ¿Mm?
chicos? Afanar, ¿qué significará? Enamorar a una chica. Ya, muy bien. A ver, ¿qué nos dice acá? Uno, afanar significa robar y a la vez, ¿qué dice? Enamorar puede ser, ¿cierto? Galantear. Ahora, por ejemplo, deja de estar afanando a esa chica, no quiere nada contigo. ¿Ahí qué significará? ¿Robar o enamorar? Rogar, Miss. Rogar, enamorarse. ¿Robar o enamorar? ¿Rogar, dijiste? Sí, Miss. No, dice, deja de estar afanando a esa chica, no quiere nada contigo. ¿Qué quiere decir ahí? Enamorar. Enamorar. Ya, enamorar. En la siguiente. En la siguiente. Dice, a ese lugar tienes que ir a la tela, de lo contrario no podrás entrar. ¿Qué se refiere? ¿Qué significa ahí? ¿Qué significa la tela? Dice, a la tela significa vestir elegante, generalmente refiriéndose al uso del terno, ¿no? De manera elegante. Entonces dice, a ese lugar tienes que ir a la tela, de lo contrario no podrás asistir. O puede ser de lo contrario no te dejarán entrar. ¿Ya? Ahora, caleta. ¿Qué significa? Escondido. Escondido. Escondido, algo discreto. Por ejemplo, mete el trago bien caleta, si se dan cuenta, mancamos. Mancamos, ¿qué significará? ¿Cómo, Miss? Es como decir que Mancamos. lo malogramos o lo jodimos, algo así. Exacto, ¿sí? Exacto. ¿Ya? A eso se refiere. Ahora, la replana o jerga delincuencial, como su mismo nombre lo dice, es aquella que se va a emplear o de forma esotérica, en forma de secreto, ¿no? De esa forma surge. ¿Por qué? Porque estos tipos de jerga lo emplean los delincuentes, ¿no? Para que realicen sus diferentes, se podría decir, fechorías, ¿no? O actividades. Ya, muy bien. Entonces, eso más que todo se refiere cuando nosotros hablamos sobre la lengua y el habla. Ya, entonces ya sabemos cuál es la diferencia entre lengua y habla y a qué nos referimos, ¿no? Por ejemplo, acá les voy a mostrar de manera ya concreta para que ustedes verifiquen a qué nos referimos cuando hablamos de lengua y habla y cuáles son sus características fundamentales. ¿Sí? Por ejemplo, nos dice, ¿qué cosa? Nos dice que la lengua es el sistema de signos verbales, mejor dicho, es el idioma, ¿ya? Ahora, tiene características. Uno, que es social, porque se manifiesta en una comunidad. Es teórica, porque a través del tiempo tiene que ser estudiada, ¿ya? Analizada, basada en estudios. ¿Para qué? Para que pueda salir a los demás y se pueda manifestar o hablar de una misma forma, pero de manera correcta.
Ahora, es más o menos fija, ¿por qué? Porque aparentemente en un tiempo la lengua o los diferentes tipos de idioma normalmente está paralizada y no hay más modificaciones, ¿no? Al pasar de los tiempos ya se va a poder observar las modificaciones, los estudios, ¿no? Por eso dice que es más o menos fija, porque por un tiempo nada más está estático. Y es psíquica porque toda la información que nosotros vayamos a desarrollar se va a localizar en nuestro cerebro. Todo es mentalmente, ¿ya? Ahora, el habla ya es la materialización cuando nosotros nos comunicamos, ¿ya? De acuerdo ya a la necesidad, a nuestro interés, vamos a ir modificando el habla, ¿ya? Ahora, si teníamos que el lenguaje es social o la lengua es social, el habla es individual. ¿Qué quiere decir eso? Porque se va a manifestar en cada integrante de la comunidad lingüística con una expresión particular y propio de cada individuo, ¿no? Y eso normalmente sucede, ¿sí? Ahora, es práctica, ¿por qué? Porque es el medio más usual y eficaz de la comunicación. Es práctica por eso, porque nosotros para comunicarnos lo más práctico y ligero que debemos de ser es de manera oral, ¿cierto? A través del habla. Y es variable, puesto que va a obedecer al interés o necesidad del emisor. Varía por eso. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a emplear de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Ya? De acuerdo a nuestras dificultades. Por ejemplo, si yo quiero dar un secreto o mencionar un secreto, voy a usar el habla, pero de manera peculiar, de manera particular. ¿Ya? Y es psicofísica porque implica una codificación en el cerebro y también constituye una articulación con la participación de los órganos del habla. Ya es la cuando nosotros manifestamos la emisión de la voz, ¿no? A eso se refiere. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo no les haya quedado claro? ¿Ah? Chicos. Miguel Ángel. ¿Cómo mis? No le escuché, disculpa, me fue al baño. ¿Alguna duda respecto a lo que hemos hablado? No sé qué parte quizás quisieras que se te repita o me has entendido todo. Sí, mis, sí, te entendí. Para ver si me has comprendido. ¿Cuál es la característica del habla y de la lengua? A ver, mencióname una en la cual ellos se diferencian. ¿Mm? Una característica del habla y de la lengua en el que ambos Repíteme la pregunta, por favor, mis. Una característica de la lengua y el habla en el cual me menciones sus diferencias. ¿Mm? Te escucho, Miguel Ángel. Si me dicen que todo está claro, bueno, quiero que me mencionen ello. La lengua es del sistema de signos orales o escritos, mis. Ya, pero mencióname una de sus características. Una característica de la lengua y una característica del habla. Representativa, expresiva. No. Esos son funciones del lenguaje. Lo que yo les estoy preguntando es la característica de la lengua y característica del habla, que lo acabamos de ver. Entre el español y La el lengua es quechua, abstracta y el habla es abstracta.
o ¿Cómo? concreta. No te escuché sobre la lengua. La lengua es abstracta y el habla es concreta. Ya, ¿por qué decimos que la lengua es abstracta? ¿Mm? La lengua es abstracta porque no lo podemos ver Ya, ¿y el habla? y el habla Es lo que produce actos. ¿Mm? porque el habla lo podemos escuchar, Miss. Ya, es algo concreto, no algo que nosotros lo vamos a poder representar. Muy bien. A ver, Cecilia Yucra Cruz, muy bien, Miguel Ángel. Cecilia. Presente, Miss. A ver, Cecilia, mencióname otra característica de la lengua y otra del habla. ¿Mm? Otra característica de la lengua y otra característica del habla, Cecilia. Mm, De lo que acabamos de ver, ¿ah? No me saquen del internet. Cecilia. Cecilia. Bueno, Cecilia me parece que no está atenta a la clase. A ver, nosotros hemos dicho que la lengua es, ¿qué hemos dicho? Que es social, porque lo aprendemos en una comunidad, en una sociedad. Es teórica porque es estudiada, es más o menos fija porque en un tiempo paraestático, pero no todo es todo el tiempo, es así, varía. Y es psíquica porque está localizado en nuestra mente. Ahora, es que las características del habla es que uno es individual, ya no es social. ¿Por qué? Porque es propia de cada individuo. Es práctica, ¿por qué? Porque nosotros lo representamos. Es variable porque va a variar según la necesidad. ¿Ya? Entonces, esas son las características que nosotros debemos tener en cuenta. Ya que no hay duda, nos quedamos acá y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Y espero que la siguiente clase haya más